queriendo saber un poquito sobre, bueno, qué nos comentaba tanto el nieto de la situación de su abuela, que por lo que nos daba a entender estaba haciendo unos tratamientos allí en Posada, por eso tuvo que abandonar el domicilio, y aparentemente la pareja aprovechó esta situación para ocupar la vivienda. La pareja ese mismo viernes, la noche del viernes, ¿no?, sabiendo que al otro día iba a haber una concentración de vecinos enfrente de su hogar, o del hogar de la señora, ¿no?, de 87 años, bueno, se fueron de allí. Queremos saber un poquito igual en qué quedó todo, si va a caer algún tipo de causa sobre estas personas. Bueno, para eso justamente tenemos en contacto telefónico con el juez del juzgado de instrucción número 3 de nuestra ciudad, Martín Brites. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes. Juez, bueno, queremos saber un poquito si sobre estas personas pudieron identificarlas quiénes eran, ¿no?, la que ocuparon la casa o la vivienda de esta señora de 87 años de edad del barrio Santa Rosa, si terminará recayendo algún tipo de causa sobre ellos. Bueno, primero y principal quiero aclarar un poco a ver cómo se suscitaron los hechos. Dale. Como juez de instrucción yo me entero de esto el día sábado por la mañana a través de lo que se fue, sábado ya casi en horas del mediodía, con la difusión mediática y periodística del caso, ¿no? Uh-huh. Ese día, sábado a la mañana, durante el viernes a la noche y sábado a la mañana, estuvimos trabajando junto con la secretaria de turno, que es la doctora Cecilia Montejano, en un caso de homicidio que ocurrió en el paraje Sierra Morena, ubicado más o menos a 40-45 kilómetros de la localidad de Banda, en dirección hacia la localidad de Andresito, un lugar de monte adentro, donde no tenemos señales, no tenemos nada, tenemos toda la mañana, llegaba a las horas del mediodía trabajando sobre ese caso. Uh-huh. Y terminamos de interiorizarnos lo que estaba sucediendo ya prácticamente cuando llegamos a Iguazú, ¿no? Bien. En nuestro regreso a Iguazú. Por lo que trascendió y por lo que nos pudimos enterar, obviamente se trataba de una causa por supuesta usurpación, que familiares de esta persona de edad habían interpuesto una denuncia a últimas horas del día viernes en la Fiscalía de Instrucción, pero que la Fiscalía de Instrucción no había efectuado hasta ese momento ningún requerimiento porque esperaban contar con alguna documental más para ver qué tipo de presentación hacían al juzgado de instrucción. Uh-huh. De hecho, hasta el día de hoy la presentación no se hizo y todavía no tenemos nosotros actuaciones en las manos como para decir qué tipo de intervención vamos a tener. Uh-huh. Sí se le pidió a la policía de la provincia que el mismo sábado por la mañana, mientras estábamos trabajando en Sierra Morena, efectúe la reunión de las informaciones y de las pruebas que hacían a este caso que digamos, se mediatizó tanto, ¿no? Uh-huh. Más que judicializarse, se mediatizó. Claro. Entonces... las denuncias se hicieron a través de medios y no llegaron al juzgado, ¿no? Hasta el mediodía del sábado. Es decir, ahora, cuando el fiscal de instrucción haga la presentación, recién vamos a ver qué tipo de presentación hace y qué tipo de medidas vamos a tomar nosotros en relación a este caso en particular. Yo, la verdad que cuando la productora me contactó, no sabía bien si salir o no, porque en definitiva yo en mis manos no tengo ninguna documental relacionado con el caso concreto. Todo lo que sé, lo sé por los medios y por lo que me hicieron llegar conocido respecto a publicaciones que se hicieron en las redes sociales. Uh-huh. Pero entendí que era necesario salir a hablar con ustedes como para, aclarar un poco el funcionamiento de la justicia en casos como estos. Porque es como que la sociedad está demandando una intervención judicial, ¿sí?, con resoluciones tan inmediatas, tan expeditas, tan rápidas, que es de imposible cumplimiento. Este es un juzgado de instrucción que tiene la obligación de investigar, dice el Código Procesal,
todos los delitos que ocurren en su jurisdicción, ¿sí? Ahora, no todas las denuncias que se presentan ante la Fiscalía o ante la Policía están relacionados con hechos que verdaderamente configuran delito a la luz de lo que establece el Código Penal de la República Argentina. Y ahí es donde un poco entra en confusión la sociedad en casos, más que nada específicamente hablando de intrusión, al entender que cualquier intrusión constituye el delito de usurpación. Y Nicolás, esto es muy importante dejarlo en claro porque no es así. Okay. El Código Penal argentino, en su artículo 181, establece en 3 incisos qué tipo de intrusión son los que realmente configuran delito. Y básicamente, hablando de este caso concreto, de esta supuesta ocupación ilegal, está previsto en el primer inciso, donde nos dice el que despojare, ¿sí? La acción es la de despojar total o parcialmente la posesión o la tenencia de un inmueble o el ejercicio de un derecho real, ¿sí? Ya sea invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. Entonces habla de un resultado que se produce a través de 3 tipos de conducta, ¿sí? Invadir el inmueble, mantener en él o expulsando al ocupante, pero siempre y cuando el Código Penal es muy concreto y dice mediare, violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad. Entonces nosotros en toda denuncia por usurpación, lo primero que investigamos es, ¿se produjo algún tipo de estos resultados, que es el despojo total o parcial de la posesión o de la tenencia o del ejercicio de un derecho real sobre el inmueble? ¿Sí o no? Sí. Bueno, este despojo se produjo por una invasión en el inmueble, por mantenerse en él o por expulsar a su ocupante, ¿sí o no? Bueno, en tercer lugar, en el análisis, ¿se realizó por alguno de los medios de comisión que contempla el Código Penal? ¿Cuáles son los medios? Violencia, engaño, amenaza, abuso de confianza o clandestinidad, ¿sí o no? Si nosotros vemos que de la denuncia no surgen, o la denuncia del hecho denunciado no contempla estos 3 niveles de análisis, es muy probable que el hecho de la denuncia en sí termine siendo desestimada y archivada. Ahora, cuando sí contempla esos tres etapas del análisis, cuando sí supera ese nivel de análisis provisorio y preliminar, nosotros decimos, bueno, ahora sí, la persona está denunciando un delito de usurpación. Está denunciando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Investigar. Las investigaciones son exhaustivas, no es que nosotros escuchamos a la persona y nos dice, denuncio esta usurpación, que en sí parece ser una usurpación, pero tengo que entrar a analizar yo si realmente tiene el grado de veracidad y de completud la denuncia. Claro, el proceso pedir informes, tomar testimoniales, hacer inspecciones. No es que uno lo establece de un momento al otro esa investigación. Y cuando la sociedad dice, yo hago la denuncia y exijo el desalojo, ahí es donde se comete un nuevo error de la interpretación social de estos hechos. Y el pueblo de Iguazú y el pueblo de toda la jurisdicción sobre el cual este juzgado de instrucción ejerce competencia, tienen que entender las medidas de desalojos son medidas propias, ¿sí?, que se deben dictar en el marco de un proceso judicial instaurado y, desarrollado dentro del fuero respectivo, que es el fuero civil. El fuero de la justicia civil es la que tiene en sus manos el poder para hacer este tipo de medidas. Ahora bien, el Código Procesal Penal dice,
excepcionalmente, cuando se reúnen estos y estos requisitos, el juez penal podrá decretar una medida cautelar, o sea, una medida provisoria, para disponer ese desalojo y el reintegro del inmueble. Pero es muy excepcionalmente el juez penal tiene reconocida esa facultad. Ahora, como juez penal, uno puede hacer uso de esa herramienta, ¿sí?, potestativa, de esa atribución en forma arbitraria, en forma desmedida, infundada, sin haber hecho siquiera una investigación mínima para establecer que se reúnen al menos mínimamente los requisitos para saber que estamos ante un delito, primero y principal, porque si no es delito, ¿cómo vas a tomar una medida cautelar? Claro. Sí, y, en segundo lugar, que se reúnen los requisitos de verosimilitud del derecho a la demora, verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y otros requisitos que nos exigen desde el plano procesal para adoptar una medida cautelar. Recién ahí el juez lo puede dictar, el juez penal. Pero la regla es, el juez penal no puede dictar desalojos. La regla. La excepción es, puede dictarlo eventualmente en estos casos, pero es preferible que no lo haga. ¿Por qué? Porque es una medida de la justicia civil, no es de la justicia penal. Entonces yo dije, voy a aprovechar el contacto de Radio Iguazú y voy a salir a explicar un poco esto, porque la verdad es que a la justicia penal se le exige mucho, ¿sí? Y se le exige injusta e infundadamente. Y muchas veces, y acá tal vez me exceda un poco en los comentarios, pero realmente estoy desbordado de la indignación que me generan estos casos, muchas veces promovidos por actores judiciales, entre ellos abogados, que no lo hacen en el afán de promover este tipo de discusión y controversia como auxiliares de la justicia que deberían ser, sino para sacar algún rédito de tipo político. Porque investido en una figura de auxiliar de la justicia como abogado, se ponen la máscara y el disfraz de estar ejerciendo esa función, pero en realidad lo que están haciendo es promover una carrera política y sacar un rédito político a costas de una una agresión infundada contra la función judicial. ¿Y qué pasa? Esto es lo que llamamos a la reflexión. La justicia penal es la justicia de última ratio. ¿Qué quiere decir? Que debería actuar cuando todos los otros mecanismos que el ordenamiento jurídico vigente tiene al alcance y a la disposición para la solución del conflicto. ¿Por qué? Porque los resultados de la interacción de la justicia penal son muy graves. Nosotros, a diferencia de otras ramas del derecho y de otras ramas de la justicia, tenemos la potestad de privar de la libertad a alguien, que es el bien más preciado que puede tener todo ciudadano, ¿sí? Libre. Claro. Es mucho más grave que perder parte del patrimonio, ¿sí? Es mucho más grave que perder algún derecho social. Hablamos del derecho a la libertad. Por eso se dice que la justicia penal debería ser la última en intervenir en todo tipo de conflictos. Pero lo que pasa es que hoy por hoy, tanto en la sociedad iguazuense como en las misioneras y el resto del país, el pueblo lo primero que exige es que actúe la justicia penal, y ahí es donde cometemos el error. Primero porque es de última ratio, y en segundo porque terminan colapsando el sistema. El sistema colapsa. Por más que el Estado provincial o el Estado nacional ponga el 100% de su presupuesto general a disposición del funcionamiento de la justicia penal, jamás va a ser suficiente como para atender a todas las demandas y exigencias de la sociedad, porque muchas veces se exige infundadamente de la intervención de la justicia penal. Entonces, pueblo de Iguazú, tenemos que concentrarnos en ver, ¿es realmente necesaria la intervención de la justicia penal o no? ¿Corresponde la intervención de la justicia penal o no?
primero hagamos análisis y después salgamos a exigir o a criticar si se tomó o no se tomó tal medida y por qué se tomó o por qué no se tomó. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Juez, bueno, entendemos los procesos de recabar los datos y la información en cuanto a entrevistas, también en búsqueda de, qué sé yo, de los títulos para saber de quién es el título, ¿no?, de esta vivienda, porque muchos dicen que todavía le pertenece a IPRODA, otro que se terminó de pagar, que ya tiene nombre y el título es de esta señora de 87 años. No estaba muy claro y ustedes sabemos que ese proceso de investigación no se hace de una noche para la otra como se estaba exigiendo, ¿no? También hay que ver si esta familia o esta gente aparentemente que usurpó esta vivienda también no la compró de buena fe, teniendo en cuenta que fue en buena fe, pero en realidad la habían otorgado de otra manera, en realidad le vendieron algo que en realidad no correspondía, ¿no? Y bueno, accedieron a eso, teniendo en cuenta de que por ahí sí iba a ser una salida muy viable para ellos tener una vivienda ahí en el barrio Santa Rosa. Entonces, todos esos procesos de investigación llevan su tiempo. Al llegar a los medios, a hacerse público, a denunciar, y como usted muchas veces dice, parece que la condena social y todo eso llega más rápido, pero tampoco puede pasar por allí. Usted tiene todo el proceso de investigación que sí o sí es necesario, porque tampoco puede privar de la libertad, como usted decía, a alguien que en realidad por ahí no lo merece. Hay que investigar Sí. proceso, todos los detalles. O de la libertad, o en este caso, Uh-huh. del ejercicio de un derecho, cuál es el de la posesión o la tenencia de un inmueble. Uh-huh. A ver, supongamos el caso. Yo como juez, un juez que no sabe de derecho, un juez que es, perdón la expresión, un atolondrado, que hace abuso de la autoridad, voy y digo, no, sí, hay una mujer de 80 y pico años de edad sentada fuera de una casa, esa mujer tiene que entrar porque ella dice que es la casa suya. Uh-huh. Bueno, ¿y a quién tengo que desalojar? Y a una familia que tiene 2 hijos menores de edad. Y los voy a dejar en la calle. Pero después resulta que esta familia, a lo largo de la investigación, se establece que no cometió el delito de usurpación. Porque la acción que desplegó no fue a través de los medios de comisión que establece el artículo 181. Claro. Entonces esa familia va a decir, pero señor juez, usted tomó una medida cautelar de desalojo en un proceso de una conducta que no constituye delito. Me parece que usted hizo un abuso de autoridad. Claro. O al menos ejerció una potestad de manera arbitraria. Eso quiere decir que es un desconocimiento supino del derecho. ¿Sí? Auxiliares de la justicia, entonces los abogados, que son los que promueven este tipo de discusiones, son los que deben, en todo caso, llamar a la reflexión sobre estas cuestiones. No salir a publicar en las redes sociales y en los medios. La justicia penal no dice nada. Hace, pero respetando el debido proceso, porque acá hay 2 partes que están en conflicto. Así que nosotros somos los encargados de velar para que los intereses de todas las partes encuentren el equilibrio justo y encuentren una decisión judicial fundada en los hechos, en el derecho y en las pruebas. Esa es la forma de hacer justicia. Claro. No hay otra. Claro. Aparte, ¿sí? Si no le llegó la denuncia y no llegó nada al juzgado, es difícil también decir cómo quieren que actúe solamente por una denuncia que se está haciendo viral en redes sociales. Nosotros no podemos actuar si acá todavía no nos entregaron nada. Hay algunos temas ahí que todavía son confusos, que nosotros como periodistas, que estuvimos allí presentes, también quisimos hablar con los vecinos. Algunos vecinos nos decían que la vivienda estaba abandonada hace un montón de tiempo, otros nos decían que estuvo solamente habitada unos meses antes de marzo por la mujer estaba 87 años. Entonces y nadie también sabía de quién era, si le pertenecía todavía a IPRODA o ya le pertenecía a la abuela. Entonces, toda esta información, y nadie quería dar la palabra, ¿no? Nadie quería defender, estaban por ahí apoyando, eran muy pocos, pero también uno dice, hay varios
dichos y se presta la confusión. Y ustedes me imagino que en este caso, más aún, tienen que investigar, recabar todos los datos para saber decir, bueno, estos sí estuvieron en faltas, bueno, ahí sí recaerá algo, alguna causa y demás, pero si no, no se puede. Y hacer esto solamente vía pública y que actúe la justicia solamente por una denuncia pública, ¿cuántas mentiras podrían resolver así, no? Porque uno dice, bueno, voy a denunciar a tal persona por agredirme, pero en realidad solamente lo hago vía video y denuncio a la justicia porque no actúa, pero yo no llevé ningún tipo de denuncia, no me acerqué al juzgado, nada. Y bueno, ¿y cómo querés que actúe así también, no? Por eso es que yo quería salir y llamar a la reflexión a la sociedad, que no se dejen llevar por la mediatización o la repercusión en las redes sociales de un conflicto y no tomen parte, hasta al menos no estar un poco seguros de cuál es la situación, considerando el hecho, considerando las personas que están involucradas, claro. Porque hoy por hoy hay personajes conocidos ya en la sociedad que les gusta hacer este tipo de mediatización de conflictos a los fines de que a través de estas redes sociales la gente se incline a favor de uno o de otra persona y de esa forma hacer algún tipo de presión sobre la justicia o sobre las autoridades públicas para que se tome tal o cual decisión. Yo ya, la verdad que tengo un poco la espalda curtida. Fui 9 años oficial de policía, 2 años secretario, 4 años fiscal, y ahora estoy por cumplir los 4 años como juez y ya sé cómo operan estas personas. Ya sé cómo operan, y la verdad que no me gusta, pero obviamente nos tenemos que aguantar. Claro. Movidas en las redes sociales, protestas en la vía pública, encadenamientos frente al juzgado, y yo ya les aclaré más de una vez que de esa forma a nosotros no nos van a sacar nada, no van a conseguir nada. En la justicia las decisiones se consiguen a través de una correcta actuación o intervención dentro de los procesos, aportando las pruebas, acreditando los hechos, ahí sí, ningún problema. Pero porque se mediatizó o se difundió o se ejerció determinada presión social en las redes sociales para que un juez dicte una sentencia, eso, al menos en nuestro juzgado, ya aclaro a todos que no lo van a conseguir. Bien. Juez, por último, usted con su experiencia en toda su trayectoria, más o menos para tener en cuenta, ¿cuánto lleva un proceso, ¿no? En este caso, de alguien que usurpó un hogar, una vivienda, en desalojarlo? Porque sabemos que estos son procesos lentos y que también en el proceso de recabar las pruebas y demás no es así de simple. Más o menos, ¿cuánto tarda? Bueno, por eso yo aclaro, la potestad de desalojar en sede penal es excepcional. ¿Sí? Nosotros, si decretamos un desalojo, es en un porcentaje muy bajo de todas las denuncias que tenemos, como mucho el 5%. Bien. En los demás casos, nosotros investigamos la usurpación y en todo caso enviamos a juicio oral y público, que estos juicios se hacen en el juzgado correccional, pero la potestad de desalojar lo dejamos en las manos del juez civil, que es el juez, el doctor Pirida Mota. Ahora, eso sí, las partes que se crean con derecho a obtener ese desalojo tienen que ir a litigar al fuero civil, que es lo que nadie quiere hacer. Claro. Porque tiene sus tiempos, tiene su proceso, tiene sus formas. No es tan rápido, tan expedito como la justicia penal. Pero es así funciona el ordenamiento jurídico. Entonces, si el caso recae dentro de este margen del 5% de los procesos donde se dicta un desalojo en sede penal, bueno, probablemente que pueda ocurrir dentro de las 48, 72 o dentro de la primera semana de inicio de la investigación. Ahora, si no recae dentro de ese 5% y la acción de desalojar queda en manos de la justicia civil, y eso es, la verdad que no lo puedo decir, porque no sé bien
cuáles son las estadísticas de ellos en cuanto a tiempos procesales. Pero obviamente son mucho más largos que los nuestros. Claro. Esto está bueno darlo a conocer a la gente porque si nosotros que tenemos título de propiedad y más vivimos en un hogar y viene alguien cualquiera, ¿no? Y dice, no, esa es mi propiedad y la denuncio, lo hago viral, lo subo a las redes sociales y más, y uno dice, pero yo tengo el título, tengo todo, ¿no? Pero el otro está denunciando viral, haciendo viral todos los videos, ya sea en grupo de WhatsApp y demás, y quiere que la justicia actúe. Bueno, ahí es donde se tienen que ver las pruebas, ahí es donde se tiene que investigar para saber quién tiene la razón y quién no. Es por eso que también que la gente no exija que de una noche para el otro ya diga, bueno, acá ya se tiene que desalojar a esta señora, a esta pareja, porque la conocemos. Bueno, puede ser que tenga su prontuario en todo caso, si la gente tiene algún tipo de conflicto con esta familia. Pero también hay que ver en qué condiciones consiguió esa vivienda. ¿Quién le otorgó? ¿Quién le dio algún tipo de papel? Bueno, todo eso se tiene que investigar y no se hace de un día para el otro. Juez, muchísimas gracias por el contacto y bueno, para aclarar esto también a la sociedad. Bueno, gracias a usted, Nicolás, y por darme la oportunidad y el tiempo para poder hacer este tipo de explicaciones. A las órdenes. Que tengan un buen día. Gracias, chao. Ahí teníamos el contacto telefónico con Martín Brites, el juez del juzgado de instrucción número 3 de nuestra ciudad, aclarando un poquito los procesos.